Muchas personas piensan que Apocalipsis 9 es el libro más aterrador de la Biblia, porque describe el fin del mundo de manera muy detallada y espantosa. Este capítulo habla de una plaga horrible y la liberación de fuerzas malignas que hacen sufrir a las personas más que nunca. Los detalles vívidos y las situaciones intensas de este capítulo te hacen sentir un profundo sentido de miedo y temor, enfatizando lo terrible que será el castigo de Dios. Para entender por qué Apocalipsis 9 tiene una imagen tan negativa, debes examinar las visiones y símbolos específicos que lo hacen una de las partes más aterradoras de la Biblia. Por favor, mira este video hasta el final para descubrir lo peor que ha sucedido y la persona más aterradora de la Biblia. Aprenderás cómo convertirte en una mejor persona a través de esta historia para que puedas ser un hijo de Dios. Permitámonos ahora adentrarnos en el Apocalipsis. Solo hay un libro de profecía en el Nuevo Testamento. Se llama Apocalipsis y fue escrito en Éfeso por el apóstol Juan. El autor de este libro vivió a finales del primer siglo. El emperador Domiciano estableció la regla de que todos debían quemar incienso para el César cada año, en el día del Señor, y decir, César es el Señor, frente a un altar. En este caso, el incienso representa las oraciones que suben al cielo. Los primeros cristianos que se negaron a decir que Jesús era el Señor fueron castigados severamente. En ese tiempo, su fe fue puesta a prueba de manera muy dura, y muchos ya estaban muriendo por sus creencias. Las personas que están dispuestas a morir por su fe pueden usar el libro del Apocalipsis como una guía. El Apocalipsis es conocido por tener un mensaje complicado. Juan fue al cielo y escuchó coros y voces. Escribió todo lo que escuchó. El regreso de Jesucristo es el tema claro del libro. Este evento está prometido 318 veces en la Biblia, lo que lo convierte en la profecía más común. El Apocalipsis describe lo que sucedió antes, durante y después del regreso de Jesús. Utiliza sonidos, imágenes y símbolos para explicar ideas difíciles. Los números 7 se usan a menudo como símbolos en el libro del Apocalipsis. Por ejemplo, el número 7 se usa con frecuencia para hablar de estrellas, antorchas, lámparas, sellos, trompetas y copas. Los ángeles están representados por estrellas, las iglesias por candelabros y los desastres por sellos, trompetas y copas. En Apocalipsis 8:6 a 9 y 11:15 a 19 se habla específicamente de los 7 toques que provienen del juicio del séptimo sello. Cuando se abre el séptimo sello, estas trompetas son tocadas por ángeles. Los eventos que estas trompetas anuncian ocurren durante la tribulación en los tiempos finales. La primera trompeta, cuando el primer ángel toca su trompeta, nieve y fuego mezclados con sangre golpean la tierra, matando a 1/3 de los árboles y quemando toda la hierba, tal como la séptima plaga en Egipto. Apocalipsis 8:7. Otro ángel toca la trompeta, y algo que parece una montaña en llamas es arrojado al mar. Esto convierte 1/3 del mar en sangre, destruye 1/3 de los barcos y mata a 1/3 de la vida marina, tal como la primera plaga en Egipto. Apocalipsis 8:8. La tercera trompeta dice que esta sentencia solo afecta a los lagos y ríos de agua dulce, no a los océanos. La cuarta trompeta suena, y 1/3 del sol, la luna y las estrellas se oscurecen. Esto cambia el cielo. Luego un ángel le dice a la gente en la tierra, ¡ay, ay, ay de los habitantes de la tierra! Porque los otros 3 ángeles están a punto de tocar sus trompetas. Apocalipsis 8:13. Las quinta, sexta y séptima trompetas son llamadas los 3 ayes por esta razón. Las últimas 3 trompetas sonarán advertencias sobre las terribles cosas que los demonios pueden hacer. Apocalipsis 9:1. El quinto ángel tocó su trompeta, y vi una estrella caer del cielo a la tierra.
se le dio la llave del pozo del abismo. El quinto ángel toca la trompeta y la llave del abismo se le da a una estrella caída. ¿Qué tipo de ángel es este? Depende de cómo esté relacionado con el ángel del abismo en Apocalipsis 9:1. Es muy probable que el ángel en Apocalipsis 9:1 sea el mismo que el ángel en Apocalipsis 9:1. Incluso podría ser Satanás. Si no es el mismo, podría ser un buen ángel enviado por Dios para limpiar el vacío. La llave del abismo apunta a una parte única en el plan de Dios. Podría no ser Satanás, aunque la estrella haya caído, ya que Satanás no está a cargo del infierno y será encarcelado en el más allá. El hecho de que a este ser se le haya dado una llave por una razón específica muestra que era parte del plan de Dios, independientemente de lo que piense el ángel sobre ello. El pozo del abismo. Muchas personas quieren saber dónde está el pozo del abismo. Algunos piensan que está en el centro de la tierra, donde todo parece estar en la parte superior y nada es profundo. Pero algunos piensan que la idea de que el pozo no tiene fondo es solo una metáfora. Algunos demonios están encerrados en el abismo, que probablemente sea lo mismo que el pozo sin fondo. Generalmente, las personas piensan en este lugar como la tierra de los muertos, como el Hades. En Romanos 10:7 se dice quién descenderá a las profundidades para traer de vuelta a Cristo de entre los muertos. Se abrió el camino al abismo y salió humo del abismo como el humo de un gran horno. El sol y el aire se oscurecieron a causa del humo del pozo. Los langostas que salieron del humo tenían el mismo poder que los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no hicieran daño a ninguna planta, árbol o hierba de la tierra. Solo debían dañar a las personas que no tenían el sello de Dios en sus frentes. Se les permitió atormentarlas durante 5 meses, pero no matarlas. Cuando las lastimaban, era como cuando una serpiente pica a alguien. Durante ese tiempo, estas personas buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Querrán morir, pero no podrán. Apocalipsis 9:1-2. Estas langostas no son como otras, no comen plantas. En su lugar, muerden a las personas como escorpiones. Son una tarea única para aquellos que están pasando por la tribulación. Una gran cantidad de monstruos serán liberados en la tierra. El punto es que Dios liberará fuerzas demoníacas que estuvieron encerradas durante la gran tribulación, que es un tiempo de juicio de Dios. Van a bajar a la tierra como un enjambre de langostas destructoras, el sello de Dios en sus frentes. Aquellos con el sello de Dios en sus frentes, posiblemente más de 144,000, estarán a salvo. Nadie más lo estará. Este castigo de Dios va a suceder, pero ¿quiénes son las 144,000 personas mencionadas en el Apocalipsis? Ya están aquí. ¿Podríamos tú o yo ser uno de ellos? 3 veces en el libro de Apocalipsis se menciona a un grupo de 144,000 personas. Esto es lo que dice Apocalipsis 7:4. Y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Por qué están sellados estas personas? Están sellados para protegerse de los juicios futuros. Jesús llamó a este tiempo la gran tribulación, que es diferente de todo lo que ha sucedido desde el principio de los tiempos y nunca volverá a ocurrir. La palabra sellados en el Nuevo Testamento proviene de una palabra griega que significa hacer una marca secreta en algo. En el plan de Dios, todo sucede en un momento determinado, y Apocalipsis 9:20-21 dice que su objetivo final es lograr que las personas se aparten de sus pecados. Durante estos tiempos, algunas personas buscarán desesperadamente la muerte, pero no podrán encontrarla. Querrán morir, pero no podrán. Este terrible sufrimiento debe ocurrir. Como dijo Pablo en Filipenses 1:21-23, algunas personas querrán morir.
Pero a diferencia de Pablo, que pensaba que morir significaba obtener beneficios eternos, estas personas pensarán que la muerte solo significa pasar de este dolor a un castigo eterno. Características de los 144,000. Muchos grupos diferentes han afirmado ser las 144,000 personas de las que habla el Apocalipsis. Para averiguar quiénes son, podemos mirar algunos detalles de Apocalipsis 7 y 14. Primero, Apocalipsis 7:4 dice: «Y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel». Segundo, claramente son parte de una tribu específica. Apocalipsis 7:4-8 nombra las tribus de las que provienen estas personas. Tercero, los 144,000 estarán seguros y victoriosos durante el tiempo de la ira de Dios, y se encontrarán con Jesús en el monte Sión cuando Él regrese. Versículo bíblico 14:1. Cuarto, no tienen pareja, como dice Apocalipsis 14:4. Quinto, muestran el comienzo de una cosecha mayor porque no se contaminaron con mujeres y se mantuvieron vírgenes. Siguen al Cordero donde quiera que va. Fueron comprados de entre los hombres y dados como primicias a Dios y al Cordero. Sexto, Apocalipsis 14:5 dice que son honestos y leales. Es difícil luchar contra la idea de que los 144,000 son una representación de la Iglesia. En el Apocalipsis, el acto de sellar se ve como una marca divina de propiedad y seguridad. Este proceso de sellado representa mantener el espíritu a salvo durante tiempos difíciles. Hay 12,000 personas de cada una de las 12 tribus de Israel, lo que muestra que la elección de Dios es perfecta. Hay significados detrás del número 144,000. El número 12 representa la autoridad divina, la totalidad y el gobierno perfecto. La suma de 12,000 personas de 12 tribus sugiere un mayor sentido de plenitud. El sellado de los 144,000 muestra que Dios está a cargo y puede proteger a su pueblo escogido, incluso cuando hay caos y destrucción a su alrededor. Esta idea brinda consuelo a los cristianos al recordarles que Dios los protegerá y que la lealtad es importante. Las personas que creen en Jesús tienen el sello de Dios en sus frentes. Tan pronto como creíste, fuiste marcado con un sello, el Espíritu Santo prometido. Él es un depósito que protege nuestra propiedad hasta la redención de aquellos que pertenecen a Dios. Efesios 1:13-14. Si tú también crees en Dios, por favor comparte y deja un mensaje abajo para ayudar a Dios a proteger a tu familia, amigos y otras personas. ¿Cómo lucen y qué hacen las langostas? En Apocalipsis 9:7-10, las langostas son comparadas con caballos listos para la guerra. Tenían lo que parecían coronas de oro sobre sus cabezas, y sus caras, cabello y dientes eran todos diferentes. Mientras volaban, sus alas hacían un sonido como carros cargando en la guerra. Sus corazas estaban hechas de hierro. Debido a que tenían aguijones en sus colas, podían herir a las personas durante 5 meses. Esta descripción poética de las langostas significa que son malvadas, no que sean normales. Dios las llamó langostas, pero no porque sean langostas reales. Las llamó así porque son fuerzas malignas que destruyen como las langostas. En la Biblia, las langostas a menudo se usan para mostrar la ira de Dios, como en Éxodo 10:4-14 y Amós 4:9. La palabra como se usa mucho para describirlas, como caballos, oro, rostros de hombres, cabello de mujeres y dientes de leones. Esto sugiere un significado simbólico más que literal, lo que enfatiza lo extrañas y aterradoras que son. Algunas personas piensan que las langostas representan cosas como helicópteros armados que el anticristo usa o un gobierno mundial.
pero estas son solo suposiciones que no encajan con todos los hechos. Después de escuchar que los malos espíritus querían cuerpos, parece que Dios les dio estas formas aterradoras. Las almas malignas que habitan en estos cuerpos se ven inquietantemente como si pertenecieran a ellos. No podemos decir con certeza qué representa el enjambre de langostas. Sabemos que justo antes del fin del mundo habrá un tiempo de dolor insoportable causado por demonios. Los detalles de cómo sucederá esto no se sabrán hasta que la historia nos lo diga. Tanto Apolión como Abadón, el jefe de las langostas, tienen nombres que significan destructor en griego y hebreo. Son dioses de la destrucción y del infierno. El diablo Abadón trabaja para Satanás y está a cargo de un abismo lleno de langostas que saldrán en los últimos tiempos. En Apocalipsis 9:1, el ángel del abismo es llamado Abadón en hebreo y Apolión en griego. Esto significa que el enemigo tiene un campamento bien organizado. Este es el comienzo de los últimos tiempos, cuando Satanás y sus fuerzas serán liberados para castigar a las personas que no acepten a Cristo. Juan escribe tanto a Abadón como a Apolión. Apolón, estos demonios reales causarán dolor durante el juicio de Dios para mostrar cuán importantes son en la ira de Dios contra el reino del anticristo. Debido a que Abadón está conectado con la muerte y la tierra de los muertos, que es como el Hades, cuando el abismo se abre, salen langostas y se les ordena dañar solo a las personas que no tienen el sello de Dios sobre ellas. Estas langostas no son animales reales, son representaciones de fuerzas malignas. Su dolor dura 5 meses, que es el tiempo de vida de una langosta. Su dolor insoportable, que es como ser picado por un escorpión, hace que las personas busquen la muerte, pero nunca la encuentren. Esto muestra cómo fomentan el pecado y la rebeldía. Los demonios están controlados por Dios, pero su objetivo es hacer que la gente se aleje de Dios a través del pecado, la tentación, el dolor y el miedo. Tienen naturalezas espirituales, no pueden cambiar, viven para siempre y actúan dentro de los límites que Dios establece. Jesucristo vino para liberar a las personas que estaban siendo gobernadas por demonios. Los demonios ahora son libres, pero Dios aún tiene poder sobre ellos. Para que Él pueda llevar a cabo su justo juicio, Dios planea esta destrucción. Incluso demonios poderosos como Satanás están bajo el control de Dios. A los cristianos se les dice que obedezcan a Dios y luchen contra las artimañas de Satanás. Para mantenerse fuertes en Cristo es necesario conocer cómo actúan los demonios y cómo pueden afectarte. Los demonios están controlados por Dios y pueden llevar a cabo su plan santo sin quererlo. Reconoce que están presentes y lucha contra ellos a través de tu fe en Cristo, tanto de forma personal como en grupo. Después de eso, los 4 ángeles son liberados. En Apocalipsis 9:12-15 se dice: el primer ay ha pasado, pero aún vienen 2 ayes más después de esto. Entonces oí una voz desde uno de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Los 4 ángeles que habían sido preparados para esa hora, día, mes y año, fueron soltados para matar a la 3ª parte de la humanidad. La liberación de los 4 ángeles de sus cadenas en el Éufrates es un evento grande y aterrador. En la historia, este río fue importante como cuna de la sociedad y un símbolo de vida y fronteras. En el Apocalipsis adquiere un nuevo y espantoso significado. Es una señal importante en las profecías de la Biblia porque apunta a un tiempo en el que Dios interviene y fusiona los mundos espiritual y físico, lo que tiene enormes efectos en las personas.
La liberación de los ángeles marca el inicio de un día de ira, dolor, sufrimiento, destrucción, oscuridad, tristeza, nubes, trompetas y gritos de guerra. No está claro si estos son los mismos ángeles de los que se habla en Apocalipsis 7:1, pero su papel aquí es claro y terrible. Ejecutan la justicia divina sabiendo la hora exacta, el día, el mes y el año. Su liberación supone que son malos, aunque al final sirven al propósito de Dios. A diferencia de las langostas malignas anteriores, que solo podían herir, estos ángeles pueden matar a muchas personas, lo que muestra que el castigo de Dios está empeorando. Las acciones de estos 4 ángeles muestran el castigo de Dios, que generalmente tiene el propósito de hacer que la gente se arrepienta de sus pecados y demostrar lo poderoso y justo que Él es, el gran ejército de 200 millones. Se dice que las tropas de jinetes en Apocalipsis 9:16 a 19 eran 200 millones de fuertes. Oí ese número. Los caballos y las personas que los montaban eran lo que vi en mi visión. Las corazas de los jinetes eran de colores de fuego, jacinto y azufre, y las cabezas de los caballos parecían cabezas de león, y de sus bocas salían fuego, humo y azufre. 1/3 de la humanidad fue asesinada por estas 3 plagas: fuego, humo y azufre que salían de sus bocas. El poder de los caballos estaba en sus bocas y en sus colas, que parecían serpientes y tenían cabezas. Pueden herir a las personas con estas partes. Los 200 millones pueden no ser un número real, pero sí señalan a un ejército increíblemente grande, mucho mayor que cualquier fuerza humana que haya sido vista. Las descripciones vívidas y aterradoras de estos jinetes los hacen representar el horror, la destrucción y las fuerzas malignas. ¿Podría ser este un ejército normal o uno mágico? ¿Se parecen estos jinetes a personas o demonios? Si se trata de un ejército humano, los detalles extraños podrían ser un reflejo de cómo ha avanzado la guerra en la actualidad. Juan podría estar usando las mejores palabras que conoce para describir la tecnología actual, lo que hace que esta historia suene tan aterradora. Pero nunca ha habido una fuerza humana tan grande. Para darte una idea, las 2 fuerzas más grandes en la Segunda Guerra Mundial sumaban juntas 70 millones. En 1965, China dijo que tenía un ejército y una milicia de 200 millones de personas, pero la mayoría no les creyó. Es difícil pensar que un ejército tan grande, que probablemente se movería hacia el oeste, mataría a unos 2.000 millones de personas, que es 1/3 de la población mundial. Debido a estas cosas, podría ser mejor ver esto como un verdadero ejército de 200 millones de demonios atacando la Tierra. Esta interpretación encaja con el relato anterior de un ejército demoníaco de langostas en el mismo capítulo. Apunta a un tiempo de violencia y destrucción sobrenatural que nunca se ha visto antes. No arrepentirse de sus pecados a pesar de las tormentas. Apocalipsis 9:20 a 21 dice que a pesar de las terribles plagas, las personas que aún vivían no se arrepintieron ni cambiaron sus caminos. Ídolos de oro, plata, cobre, piedra y madera que no podían ver, oír ni caminar, seguían siendo adorados por ellos. No se arrepintieron de lo que hicieron, aunque incluyera asesinatos, brujería, pecado sexual y robos. Siguieron adorando a ídolos y demonios, aunque sabían que no debían, como si nada hubiera cambiado. Ya sea que las personas sean conscientes de ello o no, adorar repetidamente a los demonios muestra cuán tercos son. Muchas personas olvidan las lecciones y castigos que Dios les dio después de grandes desastres como terremotos y vuelven a sus antiguos caminos. Hoy en día hay muchos asesinatos, uso de drogas relacionado con la brujería, comportamiento inmoral y robos.
Este comportamiento es una crítica fuerte de nuestros tiempos. Muestra cómo estos pecados siguen siendo comunes en el mundo actual. Todos los que pecan o no confían en Dios aún tienen tiempo para arrepentirse y cambiar sus caminos. En los comentarios a continuación, cuéntanos sobre tus errores. A continuación, para que pueda perdonarte. Vamos a seguir adelante ahora. En tiempos antiguos, los sellos se usaban a menudo en entornos oficiales para mostrar que algo era real y para protegerlo. Un ejemplo sería un centurión romano que sellaba un papel que solo estaba destinado a su superior. El sello roto significaría que el papel había sido alterado o leído por alguien más. De una manera única e importante, el libro de Apocalipsis presenta la idea del sello de Dios. Esta señal es una marca única que muestra que Dios está cuidando a sus verdaderos seguidores. Este sello, que se menciona durante los tiempos difíciles en Apocalipsis, no es una marca física, sino una insignia espiritual que muestra una verdadera conexión con Dios y su protección. El acto de sellar en Apocalipsis tiene profundas raíces en las antiguas costumbres y es muy importante espiritualmente. Significa más que solo autoridad y sinceridad. Significa pertenencia a Dios, especialmente cuando las cosas son difíciles. Este sello espiritual representa la fe y la protección de Dios en un mundo que a menudo es caótico e incierto. Nos da esperanza de que Dios protegerá y será fiel a aquellos que Él marca, incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Efesios 1:13-14 dice: En Él, ustedes también, después de haber oído el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y haber creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, quien es dado como garantía de nuestra herencia, con el propósito de la redención de Dios mismo, para alabanza de su gloria. No dañen la tierra, los mares ni los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios, dice el libro de Apocalipsis. Este sello con el nombre de Dios es un signo de pertenencia y seguridad. Luego miré, y allí estaba Él, de pie en el monte Sión, con 144,000 personas que tenían su nombre y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Apocalipsis 14:1. Estos 144,000 están sellados por una razón específica, pero la idea de sellar a todos los verdaderos seguidores es más amplia. A los ángeles se les asigna la tarea de sellar a los siervos de Dios. Algunos ángeles mantienen a Satanás y a sus seguidores alejados, mientras que otros encuentran y marcan a los fieles siervos de Dios. Este sello los aparta y los mantiene a salvo y protegidos, incluso en las peores situaciones. El sello es una marca que Dios puede reconocer fácilmente. Hace que estas personas sean especiales y garantiza que Dios las protegerá. Si existe el sello de Dios, también habrá la marca de la bestia, que según Apocalipsis 13:16-17 significa lealtad a la bestia, quien es malvada y lucha contra Dios. Esta marca significa alejarse de Dios y decidir seguir el poder en este mundo que a menudo es malo. El número 666 se usa a menudo para referirse a la marca de la bestia, que es un nombre codificado para el gobernante y representa imperfecciones. La palabra griega KMA para marca generalmente no se refiere a una persona, por lo que algunas personas la ven como una señal. Satanás no es creativo y a menudo actúa como Dios. La marca de la bestia es una copia satánica del sello que Dios pone en su pueblo. Si aceptas esta marca, te unes a aquellos que están en contra de Dios, abandonas los ideales divinos y vives en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué hace el sello de Dios? Significa que has sido elegido. El libro de Apocalipsis que Jesucristo le dio a Juan fue diseñado para mostrar a sus seguidores lo que pronto sucedería. Estaba lleno de secretos sobre el futuro.
Efesios 1:13 a 14 menciona tres cosas importantes que el sello de Dios otorga. 1. Inclusión. Si crees en Cristo, eres parte de Él. Esto significa que todo lo que Cristo tiene también es tuyo. En este caso, su justicia se convierte en tu justicia porque estás conectado a Él. 2. Seguridad. El sello representa la seguridad de Dios durante tiempos de prueba y juicio. Dios protegió a su pueblo de las plagas en Egipto y hará lo mismo por aquellos que tienen su sello durante los castigos del mundo. 3. Identificación. La señal muestra que perteneces a Dios y que has vivido una vida que sigue las normas de Dios. Indica que estás verdaderamente dedicado a Dios y sus enseñanzas, y también significa que Dios te ha elegido. En estos últimos días puedes saber qué debes hacer al tener el sello de Dios en ti. Eres llamado a ser su testigo, al igual que los 144,000 mencionados en Apocalipsis. Las personas en la iglesia también están selladas. Pablo escribió en Efesios 1:13 que las personas allí fueron unidas a Cristo cuando escucharon el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación. Cuando creyeron, fueron marcadas en él con un sello, el Espíritu Santo prometido. Más tarde dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. Pablo escribió a los cristianos en Corinto y habló sobre Jesucristo. También nos selló y nos dio el Espíritu como promesa, 2 Corintios 1:22. Las personas que son guiadas por el Espíritu Santo son verdaderos cristianos, son hijos de Dios y vivirán para siempre. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues no han recibido un espíritu de esclavitud que los haga temer nuevamente. Han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando alguien es bautizado y recibe el Espíritu Santo después de confesar sus pecados, tiene lugar este sello. Hechos 19:6 dice: y cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. Una diferencia importante es que cuando los miembros de la verdadera Iglesia de Dios reciben y siguen la guía del Espíritu Santo, son sellados por Él para la vida eterna. Este sello divino prueba que pertenecen a Dios y garantiza que recibirán su herencia para siempre. Ahora, por favor, haz clic en Me gusta si encontraste útil el video. Dale me gusta y comparte para ayudar a difundir el mensaje y las enseñanzas de Dios. Puedes acercarte a Dios haciendo buenas obras por los demás. Son solo 144,000 personas las que pueden ser salvas. Es importante saber que la salvación no es solo para las personas que están relacionadas con los antiguos israelitas. La salvación es posible para personas de todas las razas y naciones. A pesar de esto, Dios tiene un plan especial para los israelitas. Además de las 144,000 personas descritas en la Biblia, habrá un enorme grupo de personas buenas, vestidas de blanco, que estarán delante de Dios. Apocalipsis 3:4-5. Sin embargo, hay algunas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Caminarán conmigo vestidas de blanco porque lo merecen. El vencedor también será vestido de blanco, y nunca borraré su nombre del libro de la vida. Honraré ese nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Apocalipsis 7:9-14. Personas de cada país, tribu, grupo de personas e idioma están de pie delante de Cristo, el Cordero. Las personas que salen de la gran tribulación han lavado sus ropas y las han hecho blancas en la sangre del Cordero. Este es el momento en que se les pregunta de dónde vienen. Debido a lo que hicieron, servirán delante del trono de Dios. Cuando llegue la tribulación, ¿por qué tantas personas se volverán hacia Dios?
La Biblia dice que durante 3 años y medio, 2 personas enviadas por Dios, llamados testigos, hablarán en nombre de Dios. Muchos nuevos hijos e hijas serán añadidos a la familia eterna de Dios a través del trabajo de estos siervos de Dios durante los caóticos y difíciles 10 años de tribulación. Tanto personas de los 144,000 como de la gran multitud estarán entre ellos. ¿Por qué Dios permite que sucedan cosas malas? Según la Biblia, Dios permite que el mal exista, incluidas las fuerzas demoníacas, para poder realizar algo más grande. En el libro de Job, por ejemplo, Dios permite que Satanás pruebe a Job. Job llega a entender y confiar en Dios de una manera más profunda a causa de estas pruebas. Esto podría significar que Dios utiliza el dolor o el mal para un bien mayor, pero eso no significa que Dios apoye o cause el mal. Este es un tema difícil que a menudo plantea preguntas sobre el libre albedrío y la autoridad de Dios. La gente suele hablar del problema del mal como una forma de explicar cómo pueden existir el mal y el dolor cuando Dios es amoroso y justo. Esto se aborda de diferentes maneras en la Biblia. Romanos 8:28 dice: «Y sabemos que para los que aman a Dios y son llamados según su propósito, todas las cosas obran para bien». Este versículo significa que Dios puede sacar algo bueno de las cosas malas o del dolor. Además, la idea del libre albedrío que se ve en Génesis con la historia de Adán y Eva significa que suceden cosas malas porque las personas eligen hacerlo, no porque Dios haga algo directamente, los 4 ángeles y la sentencia de Dios. Una de las ideas más controvertidas es cómo un Dios bueno y amoroso puede convivir con el mal y el dolor. La historia de los 4 ángeles del río Éufrates muestra esta tensión. Es una parte clave de la visión de Juan sobre el futuro en el libro de Apocalipsis. Los 4 ángeles fueron cuidadosamente escogidos y preparados para un gran momento en el que tendrían que hacer algo importante. Esta parte de la historia es intensa y puede hacernos sentir mal, lo que muestra cuán fuertes y severas son las decisiones de Dios. Algunas partes importantes de esta historia tratan el significado simbólico del río Éufrates, que suele considerarse una frontera entre naciones y se asocia a menudo con guerras y batallas. Como ocurre a menudo en Apocalipsis, la liberación de los ángeles marca un tiempo de gran caos y cambio. Cuando reflexionamos sobre este capítulo, nos enfrentamos al misterio y la profundidad del plan de Dios, tal como se presenta en la Biblia. Dios es todopoderoso y soberano, como se muestra en la visión de los 4 ángeles. Él está a cargo de todas las fuerzas más poderosas del mundo. Se nos invita a pensar en las ideas más grandes de juicio, redención y la victoria final del bien sobre el mal que se encuentran en esta historia. Nos llama a reflexionar sobre nuestras vidas y cómo encajan en el plan de Dios. El que tenga oídos, que oiga, dice Apocalipsis 13:9. Esta es una llamada a escuchar, entender y actuar según las profundas verdades que se encuentran en la palabra de Dios. La historia de los 4 ángeles en el río Éufrates no es solo una historia del pasado, también tiene una lección para nosotros hoy. Nos dice que debemos seguir aprendiendo y estudiando la Biblia con atención para poder entender mejor lo que Dios nos está enseñando y encontrar ayuda en nuestras vidas diarias. Es importante tener el deseo de aprender más, crecer en nuestra fe y ver cómo encajamos en el plan de Dios. En los últimos tiempos, muchas naciones intentarán tomar el control, pero terminarán luchando contra Dios. La tribulación será un tiempo de guerras, desastres naturales y el castigo de Dios. Dios sigue estando a cargo, aunque las cosas parezcan caóticas. El Salmo 2:2-6 nos dice que los reyes de la tierra y los gobernantes se unen contra el Señor y su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus ataduras.
El que se sienta en el trono en el cielo se ríe de ellos, y el Señor se burla de ellos. Los reprende en su ira y los aterra en su furor, diciendo: he establecido a mi rey en Sión, mi monte santo. Podemos abrir más mentes y aprender más si trabajamos juntos. Gracias por unirte. Esto me ayudará a compartir el mensaje de Dios con más personas. Gracias por estar aquí, y que Dios te bendiga.